¿Qué evaluación tiene del sistema de administración de justicia, magistrado? Desde afuera, la opinión pública, la opinión política, hasta los medios de comunicación. En el último tiempo nos hemos ocupado de señalar que hay una grave crisis en la administración de justicia en el país. En algunos casos, algunos políticos dicen, incluso está cooptada la justicia por el poder político de turno. ¿Qué opinión, qué criterio, qué respuesta tiene de esto, magistrado? Bien, bien, los cuestionamientos pueden hacerse desde distintas perspectivas. Debemos tener simplemente presente que la crisis del sistema judicial, si acaso puede llamarse así, no es una crisis como fenómeno nacional o como el fenómeno local. Hay una crisis global. Póngase el ejemplo de Argentina, póngase el ejemplo de Ecuador, póngase distintos elementos correspondientes. Efectivamente, desde afuera, a través de determinados casos de connotación política o determinados casos de corrupción, que significan ser los casos aislados, no los numerosos, efectivamente se incurre en el sofisma de falsa generalización, incurriendo determinadas inconductas a nivel de los operadores de justicia o determinados fallos con connotación política como un elemento de intromisión política o de ser utilizado la superestructura del Estado boliviano como un instrumento de persecución política. Empero, reiteramos, los datos son bastante alentadores de esta segunda magistratura. Simplemente a modo de ejemplo, en materia de mora judicial, que es lo más lacerante, se ha disminuido en un orden del 170%. En materia de creación de juzgados, se ha ampliado la cobertura del órgano judicial a un nivel del 33%. A nivel de suspensión de audiencias, se ha reducido en un orden del 18%. Obviamente, estos datos que son bastante significativos, por mencionarle a algunos, se ha introducido también los sistemas telemáticos tendientes al sistema judicial correspondiente, que siempre reiteramos que el sistema judicial, de no haber tomado una previsionalidad, no en el área específica, el sistema judicial hubiera colapsado en la época de la pandemia. De tal manera que a la población en su conjunto no es tan visible determinados logros que ha hecho el sistema judicial, pero sí son visibles, como corresponde como todo fenómeno comunicacional, determinados elementos que distorsionan la actividad jurisdiccional como actos aislados. Son actos aislados de corrupción o son actos aislados de instrumentalización política de determinados operadores de justicia que no conforman la totalidad y menos aún la generalidad del sistema judicial boliviano. Magistrado, usted electo en las elecciones de 2017 como sus colegas del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, termina su gestión a máximo el 2 de enero, porque el 3 de enero de 2018 comenzaron su gestión los actuales magistrados. No hay elecciones judiciales. ¿Qué panorama ve en relación a su situación personal y también del conjunto de los magistrados electos a partir del 31 de diciembre? Bien, no se trata de una situación personal de cada magistrado. Nosotros nos hemos sometido a las reglas vigentes en la actual Constitución Política del Estado de elección mediante voto popular con un periodo correspondiente. Ese periodo correspondiente termina el 3 de enero, por cuanto el periodo de funciones es de 6 años, y el 3 de enero concluye el mandato de esta magistratura. Si no hay elecciones, etcétera, etcétera, si hay falta de consensos de la Asamblea Legislativa, no es problema del orden judicial, sino es problema de la falta de consensos de la Asamblea Legislativa. Como usted muy bien lo ha dicho, la magistratura ordinaria, especializada en materia agroambiental, administrativa, disciplinaria administrativa bajo la forma del Consejo de la Magistratura y la jurisdicción constitucional, concluyen su mandato de los actuales magistrados el 3 de enero correspondiente del año siguiente.
Magistrado, se ha planteado varias alternativas frente a esta situación, lo decía mi compañero, ya es casi imposible hacer elecciones este año y al año seguramente vamos a tener algunos problemas. Se ha planteado incluso la posibilidad de una vacación, de una vacancia, se ha hablado de que no es necesario, de que los supremos estén ahí, los magistrados, porque la justicia tiene otros trabajadores más abajo, otros jueces, en fin, otras instancias, y puede funcionar. Desde adentro, ¿cuál es el análisis que usted hace, magistrado? No, ¿Realmente se puede dejar sin cabeza a la justicia? es absolutamente inadmisible, reitero, no se trata de criterio personal de ninguna magistratura electa por los departamentos correspondientes. Hay un periodo correspondiente por el cual hemos sido elegidos y ese periodo concluye el 3 de enero. Empero, no podemos dejar de pronunciarnos, no de oficio, sino que la Asamblea Legislativa hizo una consulta al Tribunal Supremo respecto a las elecciones judiciales que lastimosamente están fallidas, y la posición del Tribunal Supremo es que no puede haber vacío legal, no puede romperse la institucionalidad judicial dejando vacío en las cabezas correspondientes. ¿Cómo se soluciona ese vacío? No es opinión ni criterio del órgano judicial, sino de los actores políticos correspondientes, a quienes tienen la facultad constitucional de establecer, y deberían haberlo ejercido en su momento, ya que el tiempo no alcanza, de prever la subrogación de las actuales autoridades judiciales mediante el sistema actualmente vigente de la Constitución Política del Estado. No podíamos dejar de pronunciarnos semejante, disculpe la vulgaridad, semejante incoherencia de que bajo disposiciones transitorias se proceda a disponer en el anteproyecto correspondiente la suspensión de plazos en el órgano judicial. En primer lugar, eso quebranta el ordenamiento jurídico. La Asamblea Legislativa no tiene ninguna facultad de suspender plazos ni del juez del último rincón del territorio nacional, y menos aún del Tribunal Supremo. Esa es una facultad de orden jurisdiccional. Consiguientemente, nuestra opinión siempre es jurídica, y no podemos dejar de pronunciarnos de que haya un vacío de poder, y ese vacío de poder signifique la suspensión de plazos procesales y se ponga en total, caos la exitosa labor de la magistratura correspondiente, que al primer trimestre de este año ha resuelto más del 100% de causas, vale decir, un 100% de procesos en mayor número, un 100%, con relación a la antigua magistratura. Nosotros somos conscientes de la conclusión del mandato, pero tampoco se puede permitir de pronunciarnos normativamente sobre aspectos jurídicos. En primer lugar, no puede haber vacío de poder. No puede haber vacío de poder con relación a la cabeza del órgano judicial, y cómo se llena ese vacío de poder es cuestión de los actores políticos que integran las distintas fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, y menos aún suspensión de plazos procesales, por cuanto eso es atribución no del órgano judicial en su conjunto, sino de los operadores de justicia, de los verdaderos jueces. Ahora, juez, ¿implica esto obviamente el fin del mandato de usted como de sus colegas el 3 de enero? No habrá decreto, no habrá ley, no habrá ninguna consideración legislativa que pudiera plantear la prórroga de mandato, magistrado. Bien, estamos hablando del tema de las terceras jornadas judiciales, y si bien colateralmente corresponde esa preocupación correspondiente, lo decimos por tercera vez, somos absolutamente conscientes del periodo de funciones correspondientes, y reitero, si cómo se subroga las autoridades judiciales no es competencia ni escenario estas terceras jornadas judiciales, por cuanto simplemente corresponde a la aplicación de la ley correspondiente bajo el criterio orientativo del Tribunal Supremo de que no puede haber suspensión de plazos judiciales, por cuanto ello significaría una usurpación de funciones por parte de la Asamblea Legislativa con relación al órgano judicial, y consiguientemente resultaría ser absolutamente incoherente y representaría un caos jurídico. ¿Qué implica subrogar? Sustituir a los actuales magistrados.
Perfecto, magistrado. Volviendo ahora al tema de las terceras jornadas, ¿hasta cuándo se realizan? ¿Va a haber seguramente un pronunciamiento, algún comunicado o algunas sugerencias que se vayan a poner en práctica? ¿Se va a informar eso a la prensa? ¿Cómo va a terminar todo esto de las terceras jornadas, magistrado? Bien, ahora sí entramos en tema que compete y en el cual los magistrados nos volvemos más cómodos. Los magistrados no podemos emitir opiniones políticas y menos pronunciarnos sobre determinadas políticas legislativas en tanto no afecten al normal funcionamiento de justicia. Estas jornadas judiciales, terceras jornadas judiciales, van a concluir con la elaboración de un documento, de un voluminoso documento, ya por cuanto son 9 mesas de trabajo tendientes, en algunos casos, a propuestas normativas por efecto de la iniciativa legislativa en que en materia judicial tiene el Tribunal Supremo, a ser remitidas a la Asamblea Legislativa. Es la opinión del órgano judicial que enjuicia las normas correspondientes y esas normas representan en algunos casos dificultad de su aplicación y consiguientemente no es conducta de los operadores de justicia, sino de una mala dotación de un servicio superestructural jurídico, de una superestructura jurídica y consiguientemente eso también dificulta el procedimiento correspondiente. Y una segunda parte a ser realizada inmediatamente. Por supuesto que la consideración o no por parte de la Asamblea Legislativa de las propuestas normativas de reforma o procesos de creación normativa correspondientes podrá ser acogida como no podrá ser acogida. Pero empero la segunda parte de estas jornadas, que implicarán la elaboración de documentos inmediatos por cuanto es atribución de sala plena, emitir circulares, instructivos y sobre todo política de cartas acordadas, tendrá lugar en la siguiente sala plena tendiente a la unificación de procedimientos, que no tengamos que cada departamento parecería que tiene su propia legislación y aplica de un modo no coherente o por lo menos no unificado una misma legislación.